hacer que las finanzas corporativas de corto plazo. Como, como ustedes sabrán, pues cuando estamos hablando de administración de efectivo o el concepto de efectivo, eh, termina siendo un activo o una representación o una parte del activo, perdón, cuya fuente es tan ambigua que en determinado momento la empresa, como ustedes se han dado cuenta, no la usa en distintos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hablaban en diagnóstico que hablábamos de la palanca de crecimiento, y cuando calculábamos la productividad del capital de trabajo neto operacional, fíjense que ahí nosotros excluíamos este concepto de efectivo, puesto que al final la generación de efectivo en una empresa se puede dar, eh, bien sea por su misma actividad comercial, puede provenir de una fuente de financiación, puede estar, puede provenir de la inversión que realiza un socio, la venta de un activo, la evolución que tengo sobre algún producto o digamos el cambio que tengo. Si devuelvo un producto, pues me entregan nuevamente y entra a caja, ¿cierto? Es decir que hay distintas fuentes que pueden empezar a generar este efectivo y en el proceso de la administración es muy importante que se determine precisamente cuál es la cantidad de efectivo y cuál es la fuente que se genera, puesto que en determinado momento la empresa se puede ver en situaciones difíciles, eh, cuando no administra correctamente este efectivo, ¿sí? Definitivamente, tener un control de efectivo permite, entre otras cosas, poder solventar primero los costos y gastos de la organización. Segundo, hacer frente a las obligaciones financieras que la empresa ha requerido, ¿sí? Y digamos que es un claro reflejo de la solvencia que pueda llegar a tener la empresa y la misma sostenibilidad que ya tiene en el corto plazo, ¿sí? ¿Ustedes han hablado de lo que es el flujo de efectivo? ¿En algún momento han construido un flujo de efectivo? Cuando vieron, por ejemplo, sistemas contables o algo, ¿les han hablado sobre el flujo de efectivo? Costos. ¿Cómo? ¿Qué recuerdan del flujo de, Nosotros lo vimos en costos. Presupuesto. ¿sí? ¿Qué recuerdan del flujo de efectivo? ¿Qué hablaban ahí del flujo de efectivo? Eran las entradas y salidas que tenía la empresa, ¿no? Era como Las lo entradas y principal. salidas que tenía la empresa, ¿sí? Bien. ¿Y cómo impacta, por ejemplo, en un flujo de efectivo Hablaba también de la liquidez, profe, de la empresa. la liquidez de la empresa? Mide la liquidez de la empresa. Muy bien. ¿Cómo puede impactar en un flujo de efectivo, por ejemplo, las rotaciones de inventario? ¿Qué piensan? En las cuestiones de pagos, puede ser. Sí, pero de inventario, no de cartera, sino la rotación de inventario. Que hace que la empresa sea más líquida, ¿no? Pues porque hay más efectivo, hay más. ¿Hace que la empresa sea más líquida porque hay más efectivo? Es que se te escucha entrecortado, Johan. Sí, profe. Prácticamente eso fue lo que hice. Ok. ¿Qué opinan los demás? Bueno, los que ya vieron diagnóstico. La Profe, pregunta es, ¿cómo ¿puede afecta la repetir? rotación de inventarios el flujo de efectivo? ¿Cómo creen que afecta esa rotación de inventarios el flujo de efectivo?
Porque si hay una rotación de inventarios que no concuerda con lo establecido, digamos, por lo menos para pago de obligaciones, se debe de acudir a otros medios de financiación por no tener unos inventarios acorde a plazos, puede ser de pago o plazos acorde a proveedores. Puede ser por ese lado, ¿no, profe? Ujú. Sí, es por ese lado. Y pues va a Muy bien. afectar directamente la liquidez de la empresa. Ok, muy bien. ¿Cómo afecta la rotación de cartera el flujo de efectivo? ¿O cómo se ve inmersa la rotación de cartera dentro del flujo de efectivo? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa, por ejemplo, manejar promedios largos de cartera? Que no es flujo. Tiene que ser corto el, el ciclo, digamos, de las cuentas por cobrar, ¿no? Sí, ok, Sebas. Sí, profe, entonces el dinero pues se La va idea a demorar mucho tiempo más. No, no le entendía a ninguno de los dos. Pues se va a demorar mucho más las cuentas por cobrar que dice Sebastián en volverse en efectivo. Se van a demorar mucho más tiempo en volverse en efectivo. Eso Pues es lo en que me está efectivo. mostrando, ¿cierto? Eso es lo que me está mostrando esa rotación, ¿sí? Que voy a tardar mucho más tiempo en convertir el dinero en efectivo. Lo mismo me está demostrando la rotación de inventarios, que voy a tardar mucho más tiempo en tener productos terminados y venderlos para para convertir ese costo en efectivo, ¿cierto? Y la rotación de proveedores tiene que ser más larga la rotación de cartera tiene que para ser que, más digamos, se ranga pueda tener a la rotación de sí, los cartera días. y la rotación de inventarios. Muy bien, Mm, ujú. muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de administración de efectivo, ¿sí? Fíjense que todo parte de esto que incluso yo les mostraba acá en esta gráfica cuando hablábamos de inventario, ¿sí? Esta gráfica. Esta misma gráfica, esta misma gráfica que veíamos cómo los inventarios entonces empiezan a formar parte de lo que nosotros reconocemos en el corto plazo como el ciclo efectivo, ¿sí? Yo les estoy hablando desde el punto de vista del diagnóstico, en donde ustedes seguramente cuando les estoy haciendo estas preguntas, recuerdan el indicador llamado ciclo de caja o rotación, ciclo operacional, perdón, y ciclo de caja, ¿sí? En el cual nosotros identificábamos que la rotación de inventarios sumada con la rotación de cuentas por cobrar y restada por la rotación de cuentas por pagar implicaba entonces el número de días en el cual estaba haciendo ciclo la empresa, ¿cierto? En este caso, su ciclo efectivo. Y ese ciclo efectivo, como lo menciona Sebastián, a la hora de medirlo, ¿cierto? A la hora de establecer estos indicadores, pues me tiene que indicar, valga la redundancia, que en este caso la empresa cuenta con unas rotaciones de entradas mucho más rápidas que las rotaciones de salida, ¿sí? Y eso es básicamente lo que me está mostrando ese indicador. Si yo miro el concepto de inventarios y como hablábamos a la hora de evaluar los indicadores, determinábamos que en ese caso lo que yo estoy midiendo es el promedio de días que la empresa está convirtiendo ese inventario en efectivo. Por tanto, yo estoy midiendo ahí el promedio de días en el que está entrando el dinero a la empresa, ¿sí? Y si yo miro la rotación de cuentas por cobrar, yo estoy mirando también el promedio de días en el que está tardando la empresa en recuperar esa cartera. Por tanto, es una entrada que tiene la empresa de efectivo, ¿sí? Si yo miro la rotación de cuentas por pagar, es el promedio de días que la empresa está tardando en pagarle a los proveedores. En este caso,
es el tiempo que está la empresa asumiendo las salidas de efectivo, ¿sí? Y entonces ahí yo empiezo a identificar como primera función dentro de la administración de efectivo en este ciclo, que si usted quiere tener una correcta administración de efectivo, debe procurar que sus entradas sean más rápidas que sus salidas, ¿sí? Y eso es claro en cualquier negocio. Si usted logra contar con los recursos mucho más rápido que cuando le toca pagarlos, usted no va a tener problemas inmediatos de administración de efectivo, porque en teoría siempre va a contar con el recurso para poder pagar, ¿sí? El problema radica cuando esas rotaciones y esas entradas, ¿cierto? Rotación en términos de indicadores y de diagnóstico, esas entradas en términos de flujo y de administración son más lentas que las salidas. Porque cuando son más lentas, es decir, cuando a usted el cliente se le demora por pagar, cuando usted no vende, usted no sale de ese inventario, usted no tiene el flujo de efectivo necesario para asumir las salidas, ¿sí? Unas salidas que en determinado momento tienen unas condiciones e incluso unos requerimientos, por ejemplo, como cobros de intereses, ¿sí? Daño con relaciones comerciales con proveedores, demanda de algún tipo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando usted debe tomar decisiones en las cuales usted gestione correctamente esa administración de efectivo. Porque en la medida que usted logre, vuelvo y digo, administrar correctamente su efectivo, entendiendo que el efectivo debe usted procurar que las entradas que usted está generando sean mucho más rápidas que las salidas, ¿sí? Y eso estamos hablando ya en términos de gestión. En diagnóstico lo estamos midiendo, los días promedio, pero en la gestión ya estoy tomando decisiones para lograr que las entradas que tiene la empresa se aceleren, ¿sí? Y esas entradas en el momento que se aceleran y se retrasan o se retardan las salidas, me permiten a mí tener un mejor control a la hora de gestionar ese efectivo. ¿Listo? Y esto se ve identificado en este gráfico que nosotros reconocemos como ciclo de efectivo. En la medida que usted logre, comprar, producir, vender y cobrar igual o más rápido que lo que tiene que pagar, usted no va a tener problemas de efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted ya está recogiendo los recursos a través de la venta de lo que le generó gastos y costos para producirlo. Por eso fíjense también que cuando nosotros estábamos estableciendo precios, cuando nosotros establecíamos precios, nosotros no identificábamos el precio únicamente teniendo en cuenta el costo. Nosotros también identificábamos el precio teniendo en cuenta los gastos asociados a esa producción, ¿cierto? Y en este sentido, cuando yo tengo el precio, ese precio me reemplaza y me suple entonces lo que fue el costo y gasto, es decir, me está supliendo lo que yo lo que yo debo entregar. Y básicamente lo que a la empresa le está quedando es el margen que le estableció a cada producto, ¿sí? Esa es su utilidad. Pero en teoría, los gastos y costos se reintegran y se efectúan en la medida que la empresa los debe realizar: nóminas, mantenimientos, gastos de ventas, costos, pago a proveedores, etc. Y en ese entonces yo identifico que, teniendo en cuenta únicamente la operación de la empresa, porque acá yo no estoy diciendo, no, es que saquemos un préstamo, pidámosle plata al socio o hagamos, que también hace parte de las entradas de efectivo, pero teniendo en cuenta la gestión de la empresa, la operación de la empresa, ella se vale únicamente en un proceso rápido de compra, producción, venta y cobro para recoger los recursos que necesita para asumir o cancelar las salidas que tiene
pendientes. En este caso, la nómina que funcionó para ella, los servicios que funcionó para esta producción, el mantenimiento que funcionó para esta producción, el transporte, los gastos de ventas, etcétera, que funcionaron para que todo esto pasara, ¿cierto? La materia prima, los costos indirectos, la mano de obra de producción, etcétera. Todo eso aportó para que esto se diera, ¿sí? Y en la medida que la empresa recupera esto antes de cuando tiene que pagar esto, tiene una buena administración de efectivo. ¿Hasta ahí es claro? ¿Algún aporte? Con el silencio no sé si es claro o si todos están confundidos. Pues Sí, por profe. partes, claro. ¿Sí? Ok. Entonces, Por mi parte también, profe. bien. Cuando yo estoy haciendo administración de efectivo, fíjate que entonces básicamente yo estoy teniendo un control para ese efectivo, ¿sí? Yo estoy identificando y ese control, parte de ese, me lo permite hacer estos indicadores que ustedes ven conmigo en diagnóstico cuando hablamos de indicadores de liquidez y de actividad, ¿sí? Pero, a su vez, ese control pues no puede quedarse únicamente en ese monitoreo. Obviamente hay que empezar a tomar decisiones anticipadas que le permitan a la empresa entonces eh, no quedarse o, o tener problemas a la hora de obtener ese flujo de efectivo, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo ese control, lo primero que yo puedo identificar es si empieza a existir eh, un flujo de efectivo, que empieza a hacer o a carecer ese flujo de efectivo en la empresa, probablemente la primera decisión que la empresa pueda tomar es tener un requerimiento de recurso de crédito. Es decir, necesitamos efectivo, no lo estamos generando por X o Y cosa, ¿cierto? No lo estamos generando. Y para poder pagar, que es lo que les explicaba ahora, ¿sí? Para poder asumir esas obligaciones, para poder asumir esos gastos que tenemos o que ya están inmersos dentro de la operación, pues necesitamos quizás un requerimiento de recurso de crédito, ¿sí? Y en muchas veces, dentro de las fuentes de financiación que se utilizan para suplir los requerimientos de recurso de crédito, pues existen créditos a corto plazo, el famoso sobregiro, ¿cierto? En el cual la empresa entonces empieza a tener recursos, pero fíjense que esos recursos no son provenientes de la actividad, son provenientes de una fuente de financiación que la está generando, ¿sí? Pero en este caso, suple esa carencia de efectivo que la empresa tiene. ¿Cuál es el problema con al suplir la carencia de efectivo, no con la operación, sino con el requerimiento de recurso de crédito? ¿Qué opinan? ¿Cuál es ese problema frente a esta primera decisión que estamos tomando en nuestra administración de efectivo? Pues, Porque profe, pues que antes de preguntando, ¿no? haber, digamos, un crédito, Eh, y si tiene que pagar pues intereses y si no está generando beneficios, pues digamos, eso se va a incrementar Ok. y pues no ir y digamos van a empezar a estancar, ¿no? Bien, pago de intereses, lo cual genera un gasto adicional que incluso de pronto no se tenía contemplado. No tengo efectivo y aparte voy a hacer un pago de intereses. ¿Qué decía Joel? Esto, pues, profe, pues básicamente casi lo mismo que dijo Sebastián. ¿Sí? Pues al incluir básicamente, o sea, estos recursos por parte de crédito, pues se adquirirán nuevas obligaciones por parte de intereses, ¿no? Ok, eso desde el punto de vista del resultado, ¿no? Desde el punto de vista del estado de resultados, ustedes identifican esto. Tengo un gasto financiero, ¿sí? Pero a su vez, este requerimiento
este requerimiento, voy a quitar esto, este requerimiento también está generando un endeudamiento de la obligación, de la empresa. ¿Sí? Un endeudamiento en el corto plazo. Es decir, que a la hora de evaluar su capital de trabajo, ¿sí? Yo estoy haciendo una carga financiera adicional para la empresa. Yo le estoy haciendo responsable de un endeudamiento en el corto plazo. Es decir, yo le formé un pasivo a la empresa. ¿Sí? Un pasivo que, como se los explicaba en ingeniería económica, pues implica el pago de una obligación y que se registra en este caso dentro de como un pasivo porque se registra el capital de la obligación. ¿Sí? Ustedes me hablaron del registro de los intereses. Y es claro, también existe el registro de intereses. ¿Sí? Y a la hora de tener entonces el pago de la cuota como tal se registra en el flujo efectivo. ¿Listo? Entonces, fíjense que tengo para el flujo efectivo una nueva salida, ¿cierto? Fue una entrada en su momento y a partir de ahí, en los periodos siguientes, una nueva salida. Que tengo que tener muy claro que pueda responsabilizarme de ella, ¿cierto? Que realmente identificar, porque yo aquí lo estoy llevando a la empresa a un endeudamiento en el corto plazo. Por tanto, la idea es que en su momento la empresa cuente con esos recursos. ¿Qué pasa si la empresa no asume esa salida? ¿Qué pasa si la empresa no paga la cuota? ¿Qué pasa si la empresa no paga la cuota en el movimiento de esos tres estados financieros? Pedimos el préstamo en marzo y por allá en mayo no pagamos la cuota. ¿Qué pasa? Un aumento de intereses. Un aumento de intereses. Cae en mora. ¿Y en dónde los voy a ver reflejados? Sí, cae en mora en términos de imagen. Bien. ¿Y pago de intereses adicionales? ¿Y dónde los veo reflejados? En el estado de resultados. En el estado de resultados. En el flujo efectivo, en el balance. En el balance, porque es una deuda, no los he pagado, ¿sí? Nunca pueden desorientar el concepto de pasivo, que siempre son deuda. Gasto es ya se pagó, por tanto ya no lo debo, lo ejecuté, ¿sí? Ejecuté el pago, por tanto tuve un gasto, por tanto tuve un costo. Si no lo he hecho, si no le he pagado, es una deuda que tengo, por tanto es un pasivo, ¿sí? Y ahí entonces retomamos los conceptos que venimos hablando de importancia en la administración de efectivo frente a la sostenibilidad del negocio. ¿Por qué? Pues porque si usted no paga, ¿sí? Si usted empieza a colgarse en sus obligaciones, primero el capital de la obligación no disminuye, por el contrario aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque usted le está cargando los intereses que no pagó. ¿Sí? Los intereses que debía pagar, que se debían registrar en el estado de resultados, usted no los pagó. Por tanto, le están quedando como deuda. ¿Sí? Y se le empieza a acumular y acumular y acumular como deuda. Y es ahí entonces cuando vemos los problemas de liquidez que tienen las empresas. Cuando no son capaces de responder por sus obligaciones. Y eso es lo que lleva a una empresa a la quiebra. ¿Sí? Cuando la empresa empieza a acumular sus gastos, no solamente los financieros, sino su nómina, ¿cierto? No tiene para pagar, entonces empiezan a quedar como pasivos, como deuda. Le debo al banco, le debo a la nómina, debo los servicios, debo el arriendo, y pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 5 meses, y llega el momento en el que esos gastos que no se han ido ejecutando y que están quedando como pasivos, empiezan a generar un concepto que llamamos sobreendeudamiento.
¿sí? Sobreendeudamiento, ¿por qué? Porque usted eso que debía pagar, que se debía registrar como una salida, como un gasto, perdón, como un gasto, no se está registrando, ¿sí? Se está quedando ahí como un pasivo. Y por tanto, entonces, se tiene que asumir una, o se está generando ahí un sobreendeudamiento dentro de la organización. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces tenemos esto primero. Segunda decisión, el momento adecuado para depositar los excedentes en el mercado financiero. Cuando usted tiene un exceso de liquidez, un exceso de caja, usted puede ver la oportunidad de realizar una inversión temporal. Esa inversión temporal, pues, digamos que debe ser concebida bajo dos cosas. Primero, que no le afecte a usted la operación, es decir, que usted no se vaya a poner de gracioso a coger la plata, ir a invertirla en un producto que de pronto le congele el recurso y que después usted necesite la plata. Entonces, que le toca ir a negociar, que miremos a ver cómo lo saco al mercado para que alguna persona me lo compre, etcétera. Y resulta que tengo la obligación ahí pendiente por pago. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo cuando tengo exceso de liquidez, puedo como estrategia para la generación de otros ingresos, empezar a tener inversiones de nuestro excedente efectivo en el mercado, en los mercados financieros, ¿sí? Pero en este caso, hay que tener en cuenta esto. Y dos, pues que obviamente, en la medida que yo logre reconocer los instrumentos, los activos financieros con los cuales voy a operar, pues en esa medida yo voy a lograr una mayor o menor rentabilidad, ¿cierto? Que se me va a ver generada en un mayor o menor beneficio económico. Y por tanto, pues voy a tener un impacto positivo en la administración de efectivo, siempre y cuando, pues ese producto que yo he seleccionado como al cual debo utilizar para rentar ese recurso y tener más dinero en nuestro flujo efectivo, pues tenga una rentabilidad positiva, ¿no? Porque si usted lo hace, por ejemplo, en instrumentos de renta variable, pues en su momento puede llegar a tener ahí inconvenientes o de pronto una rentabilidad negativa que termina por afectar el excedente de liquidez que usted tuvo. Es decir, usted mandó para allá un recurso y le está retornando incluso menos de lo que usted esperaba que retornara. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. 3, otra decisión que ustedes pueden tomar es el pago anticipado de obligaciones. ¿Qué puede decir la empresa? Dentro de mi amortización, lo veíamos en ingeniería económica, yo tengo un exceso de liquidez. Es decir, yo cuento con mayor recurso del que tenía, o sea, dispongo de mucha de liquidez y en este caso puedo hacer un pago anticipado de obligaciones. ¿Qué implicaciones tiene ese pago de anticipado de obligaciones para la empresa? ¿Qué genera para la empresa? Creo que por hacer esos pagos adelantados hay una serie de beneficios, ¿no? ¿No se le beneficia? Hay una serie de beneficios. Hay una serie de beneficios, nómbrame uno. Por lo menos si estamos hablando, no sé, de un crédito, cuando hacíamos la política, nosotros encontrábamos en PDFs que cuando decía que la persona tiene el dinero para cancelar la obligación, se le va a descontar el 50% de los intereses o no se le van a cobrar los intereses que le faltan. Pues eso depende de la política, ¿no? Pero Ok. siempre por hacer ese tipo de pagos hay beneficios para las empresas. También creo que hay beneficios tributarios, pero pues así no sabría cómo darle un ejemplo en específico. Muy bien. ¿Quién Mayor más? beneficio se ve incluidos en la disminución de los intereses, ¿no? En la disminución de los intereses, en el acotamiento del tiempo, ¿cierto? O en la modificación de la De la cuota. Lo cuota, que pasa es pero pues que como es uno no lo normal, hemos visto, pues lo se ve. vemos el viernes. Como no la hemos visto, profe, entonces el viernes le podría decir esas otras dos. Pero sí, también, no solamente en la disminución de intereses, sino también en una modificación en cuota, ¿cierto? En su momento yo puedo, a través de ese abono o ese pago anticipado,
tener una reestructuración que me permita a mí pagar menos en los siguientes periodos y eso obviamente mejora mi flujo efectivo, porque venía pagando algo más alto, hice este abono y a partir de ahí voy a generar unas salidas inferiores. Entonces empieza a tener un aporte dentro de la administración de efectivo. ¿Listo? Lo mismo en periodo. Bien. Luego tenemos óptimo funcionamiento administrativo. Sí, obviamente aquí hay que tener en cuenta que cuando usted tiene una correcta gestión de efectivo, usted va a poder suplir toda esa carga administrativa que muchas veces acá, fíjate que acá, yo les explicaba, si yo concibo esto, yo veo aquí parte productiva, ¿cierto? La producción, veo la comercialización, veo lo respectivo frente a esto, pero resulta que dentro de la estructura de una empresa no solamente se suple la parte productora y comercializadora, también se suple su administración, ¿cierto? La parte o los gastos que ustedes conocen como administrativos y que son también muy importantes para la organización. Empiezan a ser recursos procesos de apoyo, ¿cierto? Es decir, personas que están ahí trabajando y apoyando los procesos de comercialización y de producción y que terminan siendo de gran apoyo pues para que esos procesos se ejecuten correctamente, ¿sí? Y entonces en ese sentido, esa administración también se debe contemplar a la hora de evaluar nuestros flujos de efectivo, porque si usted solamente se concentra en pagar o en identificar o en medir lo que tiene que conseguir de efectivo para sus gastos de producción y de comercialización, pues podría en determinado momento verse afectado al no contar con los recursos para los pagos de funcionamiento administrativo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Quinto, apoyar el ejercicio del abastecimiento. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen un exceso de efectivo, ¿sí? Hemos escuchado que muchas decisiones pueden llegar a ser, por ejemplo, la compra anticipada de recursos, de materias primas, buscando un volumen o una economía de escala, en este caso, pues conseguir materias primas a menor costo, ¿cierto? También podemos en determinado momento, con ese efectivo, realizar inversiones que me permitan así, a mí un tránsito mucho más rápido en ese proceso de abastecimiento, es decir, en esa cadena de valor que tienen las empresas, las primeras entradas que se tienen son por parte de los proveedores. Y en este sentido, pues en la medida que el proveedor yo logre reducir los costos y gastos asociados a ese abastecimiento, pues va a ser mucho más eficiente, primero que todo, la producción, ¿cierto? Y mucho más económica la misma producción a la hora de estudiar sus costos y gastos finales. En este caso, estamos hablando de eso. En la medida que ustedes, cuando estén tomando decisiones frente a la administración de efectivo, logren también apoyar el ejercicio de abastecimiento, fíjate que eso tiene un impacto dentro de la cadena de valor, puesto que entonces ahí lograría ser mucho más rápido, ¿sí? Traer mucho más rápido, entrar mucho más rápido esas materias primas a la empresa, por tanto acelero mucho más la producción, ¿cierto? Y también en determinado momento hacer una mejora en costos de materias primas, teniendo en cuenta un volumen quizás un poco más alto y un acceso pues por parte del proveedor a esto, ¿cierto? Eso, digamos, desde el punto de vista positivo, hay que tener en cuenta acá precisamente los ciclos que tiene el producto, ¿cierto? Los vencimientos que se puedan llegar a tener, los desechos y las pérdidas que se puedan llegar a tener en cuanto a exceso de materias primas, el almacenamiento mismo que se puede tener, porque fíjate que en la administración de inventarios, entonces nosotros teníamos que en la medida que tenemos más productos por almacenar, mayor iba a ser el costo de almacenamiento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente pedir por pedir, ¿cierto? Llenar mi estantería o mis bodegas de materias primas, sino hay que hacerlo de forma ordenada y siempre y cuando a la empresa realmente le convenga eso que está solicitando, ¿vale?
respaldar la labor productiva, obviamente en este caso, pues tenemos un efectivo que en determinado momento puede suplir necesidades eh, de mano de obra, necesidades frente al uso y mantenimiento de maquinaria, frente a las necesidades esporádicas o imprevistas que salgan en su misma acción productiva, y que en la medida que usted cuente con el efectivo, pues usted va a poder responder rápidamente y no parar la producción. Es que ahí está la clave, ¿sí? Porque si usted logra o si usted no logra esto, pues podría llegar a tener problemas a la hora de generar su actividad productiva. ¿Listo? Y por último, financiar tareas de marketing en determinado momento. La empresa necesita vender más, ¿sí? Para vender más necesitamos desarrollar estrategias de mercadeo, ¿sí? O de marketing. Pero si la empresa no cuenta con el efectivo, entonces fíjate que es una causa-efecto. Yo no puedo vender más porque no puedo sacar la campaña porque no tengo efectivo, por tanto no puedo vender más. Y si no vendo más, no tengo efectivo. Entonces ahí empieza la empresa a generar ese problema, e incluso esa misma discordia que muchas veces se da entre cargos, entre financieros y comerciales, porque te dice, yo necesito vender más y para eso necesito sacar esta campaña, pero yo te digo, pero es que yo no tengo plata para sacar esta campaña y necesito que tú vendas más para que me entre la plata. Entonces ahí empezamos a ver cómo dentro de esa administración de efectivo, ese conflicto de intereses se puede llegar a suplir siempre y cuando la empresa sí cuente con los recursos, porque si cuenta con los recursos, te saco la campaña, tú vendes más y me haces entrar más dinero a mí. Entonces, en determinado momento, fíjense la importancia que termina siendo esa administración de efectivo. Prácticamente es como la estructura, ¿cierto? Media que empieza a determinar cuál puede llegar a ser una ejecución correcta dentro de la empresa, ¿sí? Y empieza a ser el resultado, por eso lo dejo siempre de últimas, eh, cuando lo estábamos evaluando, cuando lo estamos viendo, perdón, que esto termina siendo impactado por muchas cosas que hemos recogido a lo largo del semestre, ¿sí? Empieza a tener impacto sobre la gestión de inventarios. Entonces, si yo hago una correcta planeación de inventarios, que en el taller se los dije, en la parte de abajo me van a colocar cuál sería entonces el flujo de efectivo provocado por la administración de inventarios que va a entrar a afectar las salidas, ¿cierto? Porque eso que ustedes colocaron ahí en meses son básicamente la programación o el presupuesto de salidas que ustedes hicieron para la gestión de inventarios, ¿sí? Y entonces ahí nosotros identificamos que a la hora de evaluar correctamente esto, pues vamos a tener un impacto. A la hora de evaluar correctamente, pronosticar y ejecutar correctamente las ventas, pues vamos a tener un impacto, ¿cierto? Positivo para conseguir los recursos de costos y gastos que están inmersos dentro del precio de venta que estoy estableciendo, ¿sí? Debo establecer correctamente esas elasticidades, esos pronósticos, debo hacer una correcta gestión en cuanto a la estructuración de precios, en cuanto a la elaboración de costeos y demás para poder tener los recursos necesarios a través de la venta que me suplan entonces estas necesidades. Tengo que colocar una correcta gestión de políticas de cartera, porque como lo decía Ani, si yo establezco políticas de cartera adecuadas, pues entonces ahí la empresa puede llegar a suplir de forma correcta sus necesidades, teniendo en cuenta que los clientes le están pagando correctamente. ¿Listo? Entonces, todo esto que nosotros estamos hablando termina siendo como un embudo que sale y se representa, se refleja, ¿cierto? En una administración de efectivo. Al final, usted lo que ha hecho a lo largo, o lo que ustedes vienen haciendo a lo largo del semestre, es eso, es cómo correctamente gestionamos todas esas partes que están dentro de la producción, de la operación, de la comercialización de la empresa, para que ella cuente con esto y que en determinado momento estas decisiones que ustedes les estoy mencionando en este momento
pues ustedes las puedan tomar correctamente y que no deban asumir o necesitar de otras fuentes distintas dentro de la operación de la empresa. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Profe, esto también está como muy dado al tema de presupuesto, ¿cierto? Claro que sí, porque para ello tú tienes que hacer un presupuesto de caja, un flujo de caja presupuestado, que te permita a ti validar cómo se viene ejecutando ese, Como esas ejecución de entradas los y procesos, salidas. ¿sí? Ajá, esas entradas y salidas que tienes. Entonces, tú a través del pronóstico o el flujo de caja que estás pronosticando, pues tienes ahí cómo tomar decisiones para sí mismo identificar en determinado momento qué eh, oportunidades para suplir esas entradas o cubrir esas salidas tienes, y eso te permite a ti hacer un efectivo control, ¿sí? Yo he escuchado gerentes y comparto también cuando estaba en esa misma posición y desde el punto de vista financiero, que el principal estado financiero, ¿sí? Que el principal estado financiero, cuando yo quiero hablar en términos de administración o de gestión, es el flujo efectivo, ¿sí? Porque sí, el balance es la estructura, ¿cierto? Yo miro la estructura de capital, miro las inversiones, obviamente esto genera, eh, es lo que permite que se den las otras cosas dentro de la empresa, ¿cierto? Los demás. El estado de resultados termina siendo también eh, similar pero distinto al flujo, ¿cierto? Porque ya lo hemos visto en el estado de resultados. Yo no registro todas las salidas, algunas salidas no son salidas realmente, como las depreciaciones y amortizaciones, por eso en el EBITDA teníamos esa aclaración, ¿sí? Pero el flujo de efectivo, sí, el flujo efectivo, perdón, termina siendo ese estado que me permite a mí identificar cuál está haciendo realmente la ejecución de entradas y salidas que tiene la empresa y cuáles son esos saldos finales, ¿sí? Y cuáles realmente entonces las necesidades que pueda llegar a tener la empresa para suplir las salidas. Y en determinado momento, pues que si no tengo cómo ejecutar esas salidas, yo empiezo a mirar estrategias de entradas a través de fuentes de financiación, financiación interna, externa, ¿cierto? Venta de activos, eh, generación de, pues, incremento de ventas de alguna forma. O sea, tengo que empezar a tomar decisiones ahí y ese control de mis flujos de efectivo que se contrasta con el presupuesto, ¿cierto? Porque pues, valga, su nombre lo indica, es lo que yo pensé que iba a pasar, por eso se llama presupuesto, ¿sí? Y eh, ya la ejecución, ¿cierto? El flujo de caja como tal, pues empiezo a identificar, bueno, yo tenía presupuestado esto, pero está pasando esto, ¿qué hago? ¿Sí? Y ahí es donde entonces el gerente empieza a tomar decisiones frente a esa correcta gestión de efectivo. ¿Listo? Muy bien, Ani. Ahora bien, cuando el gerente financiero no cuenta con esa capacidad, ¿cierto? Tiene una inadecuada administración de efectivo y toma decisiones erradas, pues lo principal, o digamos, el problema más fuerte en el que se puede ver enfrentada la empresa es la quiebra, ¿sí? Del negocio. Es decir, hemos llevado a la empresa a un sobreendeudamiento, hemos llevado a la empresa a una acumulación excesiva de pasivos y gastos, hemos llevado a la empresa o la empresa al final no tuvo los recursos para cubrir todas esas necesidades, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, pareciera una tarea en donde al final el responsable es eh, el financiero y realmente es así. O sea, digamos que las finanzas dentro de una empresa es la columna vertebral de ella, ¿sí? Si ella no está, no se anda, no se camina. Si no hay una correcta administración en la parte financiera, no se camina.
pero la columna vertebral para poder también funcionar necesita de unos, haciendo la analogía, unos huesos que le permita entonces a ella su motricidad. Y entonces el gerente financiero depende de que la producción sea óptima y que tengamos personas que me empiecen a optimizar procesos productivos, empiecen a optimizarme procesos comerciales de comunicación, de mercadeo, administrativos, ¿cierto? Etcétera. Es decir, todas esas áreas que están alrededor de la gerencia financiera o de la misma gerencia como tal, terminan siendo entonces aquellas que van a entrar a generar un impacto y aportar o en su momento a generar traumatismos dentro de la estructura financiera que ha concebido la empresa, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes estén desarrollando ese papel de gerente financiero, se van a dar cuenta que ustedes ahí van a estar inmersos en todas las decisiones que se toman en temas de mercadeo, en temas de producción, en temas de comercialización, en temas administrativos, en temas de capital humano, ¿sí? Y todo pasa por el financiero, todo, absolutamente todo pasa por revisión de él, porque él es el que tiene la lupa puesta, él es el que tiene la ventana, él es el que tiene la información, es el que está monitoreando, el que está controlando, ¿cierto? Desde el punto de vista en el corto plazo, aquí estamos hablando en el corto plazo, todas esas entradas y salidas que se pueden llegar a realizar. Entonces, si el de mercadeo te dice, mira, es que necesito esto, revisemos si se puede. Es que necesitamos bonificaciones para la parte, revisemos si se puede. Es que necesitamos comprar más revisemos si se puede. Es que necesitamos contratar más, revisemos si se puede. Y el gerente financiero es en últimas quien termina recibiendo todos aquellos requerimientos de todas las áreas y tomando esas decisiones que empiezan a orientar si realmente la empresa está en condición o no. ¿Frente a qué? Pues a la responsabilidad que se tiene desde las finanzas de poder cumplir con las obligaciones en el corto plazo y generar utilidades para que en el futuro la empresa pueda generar crecimiento, ¿sí? Y ahí entonces vemos que en la medida que usted no analice, no interprete, no estudie, ¿cierto? No revise todas aquellas decisiones que muy seguramente no las está tomando usted. Es que acá, digamos, dentro del papel que yo siempre les pongo a ustedes, les pongo papeles como si estuvieran tomando decisiones de mercadeo, productivas, ¿sí? Pero en su momento ustedes no las van a tomar, las van a recibir. Ustedes van a decir, venga, necesitamos esto, vamos a hacer esto, queremos esto, ¿sí? Y es usted quien debe analizar, interpretar, revisar muy bien, que se cuente con el recurso y que esa decisión que usted está tomando no le afecte entonces la operación y en su momento la ejecución de otras obligaciones. Y es ahí en donde se cometen errores por parte de la gerencia financiera en el manejo oportuno de su caja, de su tesorería. ¿Listo? Que vuelvo y digo, en el peor de los casos, termina entonces por generar acumulación de cosas o aprobando cosas que después no podemos pagar. Entonces le digo, sí, claro, saquemos la campaña, perfecto. Cuando ya sacamos la campaña, no hubo ventas, pero nos quedamos con el pago de la campaña, no la pudimos pagar, se me empieza a quedar como un pasivo y empiezo a generar el endeudamiento, ¿sí? Que me termina generando, vuelvo y digo, en el peor de los casos, la quiebra de la empresa. ¿Qué problemas se pueden ver generados por la mala administración de efectivo? Primero, el afán por incrementar los saldos de cartera. Entonces, ¿qué me dice el de ventas? Bueno, necesitamos ampliar nuestra política, vamos a hacer una modificación, ¿cierto?, de nuestra cartera. Necesitamos vender mucho más y para ello vamos a hacer esa modificación. ¿Qué pasa? Esa ventana abierta que se está dejando en la nueva política implica entonces que se pueda llegar a clientes que no paguen y afecten entonces la administración de efectivo. ¿Listo? Afán por incrementar el volumen de inventarios. Entonces, lo que les decía ahora. No, es que necesitamos aprovechar esta promoción, esta campaña, o mira que el proveedor me está ofreciendo esto, X o Y cosa, comprémoslo, ¿sí? Y por ese afán entonces de entrar y generar más cantidad, o quizás de pronto el área de producción te está diciendo, mira, necesitamos más materia prima, porque estamos seguros y el de ventas ya hemos revisado en el último comité que hablamos y se prevé esto, entonces necesitamos más materia prima.
Y ese afán por incrementar el volumen de inventarios puede llegar a afectar esa administración de efectivo. Mal análisis de precios al mercado. Si ustedes cuando me están haciendo la gestión no contemplan correctamente todos los costos y gastos, ¿sí? A la hora de establecer esos precios, fíjate que lo que ustedes están logrando ahí es un incorrecto precio que termina entonces afectando los márgenes de la empresa, si no se contemplaron toda la estructura de costos y gastos de la empresa. Compras a grandes volúmenes, como lo decía, y alto flujo de efectivo destinado a inversiones temporales. Entonces, si esos flujos o esas inversiones temporales están a muy largo plazo, congelados esos recursos ahí o no generan rentabilidad, pilas porque esas malas decisiones terminan por afectar la administración de efectivo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá o aportes? Profe, y ahí se ve la combinación de las dos materias, ¿cierto? De administración y diagnóstico. Porque según lo que uno proyecte en diagnóstico, como hacíamos en mesa de crédito, de inversiones, bueno, ahí la que toma la decisión como tal es la administración que se lleva en la empresa. Exactamente. Muy bien, Ani. Sí, es que el diagnóstico y administración, yo les hablo a ustedes siempre de gestión de corto plazo, ¿sí? Y por allá empezamos a sacar unos indicadores de rentabilidad e inductores de valor que los vamos a ver en temas de planeación, en donde ya estamos hablando de finanzas a largo plazo, ¿sí? Ya estamos hablando de otro tipo de gestión que ya no pasa por la administración, ¿cierto? Ni esa gestión en el corto plazo, sino pasa ya por las funciones de la gerencia financiera en el largo plazo. Pero en este sentido, sí, como tú lo dices, esto es, digamos que la sumatoria de las dos cosas, la medición que tenemos en diagnóstico, las decisiones y esta correcta gestión, es lo que se les pide a los gerentes financieros todo el tiempo controlen cuando estamos hablando en términos de sostenibilidad y de una correcta gestión en el corto plazo del negocio, ¿sí? Que vuelvo y digo, termina siendo la más importante dentro de las funciones del gerente financiero, porque si usted no crece, si usted no logra un crecimiento o de pronto una rentabilidad en el futuro, pues bien, pero lo importante es que no quiebre, lo importante es que la empresa se sostenga, solo digamos lo principal, ¿sí? No nivel de importancia, sino lo principal. Ya lo que viene después, pues si hay los recursos y demás y se desarrollan esas estrategias financieras correctamente en el largo plazo, pues vamos a lograr entonces también ubicar a la empresa en otras en otros, sí, en otros espacios y en otros momentos, pues mucho más favorables para ella. Pero en determinado momento, lo principal es tener esa sostenibilidad del negocio que ustedes están reconociendo ahora entre diagnóstico y administración. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Para hacer esa correcta administración de efectivo, básicamente los textos hablan de 4 principios que giran en torno a esa administración de efectivo. El primer principio que debes tener en cuenta cuando estés gestionando es siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo, ¿sí? Siempre que tú puedas incrementar esas entradas de efectivo, pues es importante que lo hagas. ¿Cómo lo hacemos? Pues incrementando el volumen de ventas, ¿cierto? Es una de las maneras. Incrementando el precio, ¿cierto? Es decir, volumen hace referencia a cantidad y pues precio hace referencia al complemento de lo que me genera la venta. Yo puedo generar un incremento en ese resultado de ventas de dos maneras, por cantidad o por precio, ¿sí? Y eso ustedes lo terminan viendo reflejado en el tipo de operación que tiene el negocio, ¿sí? Una empresa que está orientada hacia el volumen,
fíjate que si yo quiero tener un volumen alto, comúnmente lo que hago es manejar volumen alto, precio no tan alto, ¿sí? E incluso precios bajos, es lo que se dice. Entonces, ejemplo, Justo y Bueno, Ara, de uno, ¿cierto? En términos de market. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué le apostamos? A volumen, a cantidad, ¿cierto? A cantidades, pero a través de precios bajos. ¿Cuál es el tema? Acá, que el volumen o la cantidad implica entonces, para poder desarrollar esa estrategia de cantidades, implica entonces abaratar mucho costos y gastos. Por eso es que ustedes encuentran infraestructura, una infraestructura que comparada con los otros markets no va a ser la misma, ¿sí? Encuentran unas personas que trabajan o en su ejecución de gastos son cajeras, barren, acomodan estantería, organizan inventario, cuadran caja, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos unas personas no específicas por cargo, sino tenemos ahí unas personas que son multifuncionales, pero precisamente porque el modelo implica necesariamente buscar formas para bajar los gastos de operación y de esa manera suplir el precio que le estoy colocando y que el margen que me lo dé únicamente las cantidades. El otro escenario es el precio, ¿sí? Si usted se la juega es por precio, que termina siendo una estrategia, digamos, de las más difíciles de manejar, porque muchas veces el precio es muy subjetivo, ¿cierto? Y va más orientado es al beneficio que percibe el cliente a la hora de la compra de un producto. Por eso cuando hemos hablado en términos de emprendimiento, hablábamos de propuesta de valor, y fíjate que esa propuesta de valor me permite a mí muchas veces trabajar con precios altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo estoy trabajando en función de lo que el cliente percibe de beneficio a la hora de llegar a mi empresa y comprar mi producto, ¿sí? Si yo compito por precio, yo lo que estoy haciendo aquí es eh, orientando a que el cliente simplemente yo le diga, no, es que la calidad del producto, ni este producto va a tener una diferenciación muy alta con los otros productos. Es más, tú puedes conseguir productos mejores y es que para nadie es un secreto. Teniendo este ejemplo de los markets de Ara y Justo y Bueno y demás, para nadie es un secreto de que los productos de estas empresas no son los peores, pero tampoco son los mejores, ¿sí? Y su calidad no es la más alta y su presentación no es la mejor y su forma de empaque no es la más adecuada. ¿Pero por qué? Porque están compitiendo precisamente a través de ese tema de volumen-precio. Si yo creo propuesta y yo incremento precio, fíjate que yo le estoy apostando a que el cliente perciba un beneficio diferente en mí frente a mis competidores, ¿sí? Y esa sí termina siendo una estrategia bastante atractiva para las empresas. Ustedes fíjense que las grandes empresas, o sea, grandes empresas, las principales empresas, más las que cotizan en bolsa y demás, no es que sean las empresas que más económico cobren, ¿sí? Son empresas que tienen un beneficio y le dan al cliente y perciben en el cliente un beneficio diferente. ¿Listo? Y ahí es donde entonces tenemos eh, esa ejecución de ese principio. Siempre que sea posible, debe incrementarse las entradas de efectivo a través del incremento de precio, pero ojo, siempre y cuando usted garantice que se perciba un beneficio para el cliente. ¿Listo? Entonces ahí en donde el gerente financiero todo el tiempo está participando también en esas modificaciones, esas nuevas propuestas, en esa reestructuración de productos y demás, porque ahí es donde está la clave, ¿cierto? Si logramos sacar precios competitivos y que realmente el cliente diga, no, es que este producto lo vale, yo pago porque vale realmente comprar ese producto. Ah, pero es que consigues más económico. No, pero es que quiero este porque es que este me da otras condiciones que no me lo da esos productos que están en el mercado. Ahí tú estás creando una propuesta de valor que hace que prefiera a ti por encima de los demás. ¿Listo? Mejorar la mezcla de ventas
obviamente impulsando los productos de mayor margen de contribución. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen, cuando están trabajando detrás de una empresa, fíjate que todos los productos tienen un margen de contribución diferente, ¿sí? Un margen de contribución diferente, puesto que para llegar a ese producto final se usaron gastos y costos diferentes, ¿cierto? ¿Qué te están diciendo en esta tercera? Si tú quieres impulsar productos, eh, en ventas, procura que los que impulses sean los que te dejen mayor margen de contribución. Si tú tienes una gama de productos, un portafolio de productos, tú le vas a apostar, venga, estamos colgados en ventas. La idea es que tú identifiques cuál es el margen de cada producto, vas a sacar alguna campaña, alguna estrategia, sea buscando la venta de ese producto que es el que más margen te está dejando, ¿sí? Y no le vas a apostar de pronto a los que tengan un margen inferior. ¿Listo? Y por último, elimina descuentos. Los descuentos que se dan en los precios terminan por afectar los márgenes y eso obviamente termina por afectar las entradas de efectivo. Entonces, siempre que sea posible, se deben incrementar las entradas de efectivo y aquí hay algunos ejemplos. Pilas con estos porque ustedes van a proponer dentro del taller otros. ¿Vale? Yo una vez les voy diciendo cuál va a ser el taller. Me van a decir de cada principio 2 maneras para que se cumpla y me van a contar cómo las llevarían a cabo. ¿Listo? Ese es el taller, el último taller. Ok, profe. ¿Vale? El segundo principio dice Profe, siempre que... ¿Sí? ¿cómo era? Es que no alcanzo a escuchar bien. De cada principio van a proponer 2 formas para que se cumpla ese principio y luego me van a contar cómo las van a ejecutar, esas 2 maneras. ¿Listo? O sea, me colocan cómo lo van a hacer, perdón, qué van a hacer y luego cómo lo van a hacer para que se cumpla ese principio. Vale, profe, gracias. 2 propuestas. Acelerar las entradas de efectivo, incrementar las ventas al contado es un ejemplo que les doy, es decir, empezar a tener obviamente restricciones en nuestra política de crédito, buscando que las ventas al contado sean mayores, ¿sí? Eso permite acelerar las entradas de efectivo. Estoy ahí cerrando los ciclos de la rotación de cartera a través de esa dureza, esa dureza que le estoy colocando a la política y tengo un impacto entonces en las ventas a contado. Puedo también pedir anticipos a clientes. Entonces le puedo decir al cliente, sí, yo te vendo, pero puedes dejarme un anticipo y ese anticipo pues acelera la entrada de efectivo y reducir los plazos del crédito. Aquí ya no estamos hablando del monto, ¿cierto? Sino del plazo. Entonces, otra forma sería entonces reducir los plazos para que en su momento los clientes paguen mucho más rápido y de esa manera se aceleren las entradas de efectivo. ¿Listo? Estos dos principios están orientados entonces hacia las entradas. ¿Listo? Entradas de efectivo a través del incremento y a través de la aceleración de efectivo. ¿Listo? Pero van a afectar o a mejorar, en su caso, las entradas de efectivo. Los otros 2 principios, 3 y 4, están relacionados con las salidas de efectivo. Y el tercer principio dice, siempre que sea posible, se deben disminuir las salidas de dinero o las salidas de efectivo, ¿sí? Y entonces en este caso, un ejemplo es mejores condiciones con los proveedores. Reducción de precios es una forma de disminuir
la salida de efectivo. Ya no voy a tener que pagar lo mismo por esa materia prima, sino voy a pagar menos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que ustedes me van a hacer, si tomáramos esto, esa sería el que quiero o qué voy a hacer y el cómo. Me plantean el escenario. Bueno, actualmente el producto se establece con estas materias prima. Este es el costo que tiene el producto, ¿cierto? Para el costo tenemos estas materias primas, estas son las cantidades utilizadas y este es el costo de la materia prima, ¿sí? La idea es que el proveedor de estas materias primas es el proveedor Colanta, el cual suministra esto, esto y esto para la transformación en este producto. Hemos identificado que con Colanta nosotros tenemos un volumen de tanto y la idea es que vamos a comprarle un poco más para que el costo disminuya en esto. Al tener esa disminución, vamos a lograr, frente a la producción que tenemos de 10.000 unidades, reducir las salidas de dinero en tanto. ¿Listo? Obviamente eso que acabo de decir, pues materializado con cifras y todo lo que ya implica eh, poner o sentar la decisión que están tomando para disminuir la salida de dinero. Profe, una ¿Vale? pregunta. Señor, O sea, ¿esto lo hacemos en base a la empresa que estamos trabajando? puede ¿Con el ser, taller? sí, me parece bien, mejor, Joel, sí. Con eso incluso Eh, toman costos, no tienen que volver a crear estructuras y tienen todo lo que vienen manejando, tienen precios, tienen costos, tienen inventario y de ahí pues pueden mirar de dónde van a tomar las decisiones. Tienen el estado, los estados financieros, ¿cierto? o sea, este taller también sería en grupo, si no me equivoco, o Sí, individual. claro, este también es en grupo. No, igual en grupo. Profe, una preguntita, ya que mencionan eso. O sea, hay que poner las propuestas por cada principio y bueno, y más de eso toca mostrar, no Mostrar sé, cómo cómo van a cómo se logró el incremento en las entradas, cómo se logró la aceleración en las entradas y en cuánto se logró, ¿cierto? ¿Cómo y cuánto? ¿Cómo se logró disminuir las salidas y en cuánto se logró? ¿Cuánto? Monetariamente. sí, o sea, Medirlo. profe, no es solo decirlo, sino también medirlo. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una campaña de marketing que va a llegar a todas las familias de Girardot por medio, no sé, de volantes, de, bueno, lo que sea. Nosotros tenemos que decir el precio por el cual va a salir la campaña, Todo, cuánto va a aumentar ajá, las todo. ventas, cuánto se va a ¿Cómo ver se ve de reflejado utilidad. dentro? Exacto. ¿Cómo se va a ver reflejado dentro del efectivo? Ajá. Ay, profe, bueno. ¿Cómo y cuánto? ¿Vale? Bueno, sí, señor. Bien. Reducir desperdicios en la producción es otra forma porque obviamente con eso optimizo la materia prima y eso hace de que no tenga que comprar más materias primas, obviamente. Y hacer bien las cosas desde la primera vez en términos de costos, ¿cierto? Es decir, si yo fabrico bien, no voy a tener problemas de devoluciones o problemas de pronto de calidad a la hora de hacer la producción. Entonces, esa es otra forma de tener eh, de disminuir las salidas de efectivo. Y por último, el cuarto principio es siempre que sea posible se deben demorar las salidas. Una cosa es reducir y otra cosa es demorar las salidas. Para demorar las salidas, un ejemplo puede ser negociar con los proveedores que me den más plazo, ¿cierto? Y otro es adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a necesitar. Es decir, yo voy a demorar la salida, no voy a comprar el inventario ya, sino espero ya cuando si la rotación de inventarios me está diciendo que es de 40 días, no voy a comprar en el día 20, sino espero por allá en el día 38. Ya cuando se estén acabando los productos, ahí sí es que compro. ¿Qué estoy haciendo ahí? Demorando las salidas de dinero. ¿Listo? Entonces son dos ejemplos que les entrego para este cuarto principio. Siempre que sea posible, se deben demorar las salidas de dinero. ¿Vale? Profe, ¿se ya mostró el tercer Sí, principio? sí, claro, fue el que hablé ahorita. Siempre que sea posible, se deben disminuir las salidas de efectivo.
Ya, profe, para el cuarto, por favor. ¿Listo? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo o cuando estén tomando esas decisiones? Primero, las ventas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta muy bien cómo se vienen realizando, cuáles son esas políticas de cuentas por cobrar, cómo se viene manejando la rotación, y eso me va a permitir a mí tener un panorama frente a cómo debo actuar para lograr entonces tomar una buena decisión. Segundo, una programación de compras apoyado entonces en ese pronóstico y en esa administración de inventarios, teniendo en cuenta entonces la estimación de volúmenes y números óptimos y cómo entonces tengo que suplir las necesidades de la empresa en la medida que se tenga una buena programación de compras, ¿sí? Asimismo, identificar que la empresa no solamente depende de su inventario en cuanto a materias primas o sus productos, sino también en cuanto a los gastos administrativos, papelerías y demás, que también se deben programar y presupuestar para hacer una correcta ejecución de efectivo. Tener en cuenta también cuando estén tomando esas decisiones de las 8 que tienen que me presentar el tema de los compromisos financieros, cómo entonces se están asumiendo, ¿cierto? Y cómo puedo entonces buscar beneficios a través de las distintas estrategias como renovación, reestructuración, pagos anticipados, etcétera, para lograr entonces ese impacto en los compromisos financieros y en las salidas. Necesidades mínimas de dinero operativo. En caso que ustedes estén evaluando el flujo de caja, pues deben tener en cuenta cuánto es lo mínimo que se necesita. Y en el caso que exista un exceso de dinero, se pueden utilizar esos recursos para inversiones que permitan entonces la generación de nuevos recursos. La aceleración de cobranza, ya lo hemos venido hablando, la capacidad que tenga la empresa para obtener préstamo, aunque esta no se las voy a valer como decisión. No es que voy a sacar un préstamo con tal banco y con eso entonces aumento la entrada de efectivo, sí, tan bonitos. Y la gestión acelerada de cobranza, esta sí, en caso que puedan hacerlo, entonces pues o muestren cómo, pues sería válida dentro de las formas. ¿Listo? No es que les esté diciendo qué es lo que tengan que hacer acá, sino que estos son factores determinantes que ustedes deben tener en cuenta: la gestión de cobranza, la aceleración de cobranza versus demoras de pagos. Eso estamos hablando en términos de reestructuración, ¿sí? Reestructuración. Y eso estamos hablando entonces en términos de cobranza administrativa. ¿Listo? Esto es lo que está hablando. Esto es diferente a esto. ¿Por qué? Porque acá me están hablando es cómo podemos ver cuando existe demora en pagos, el tema de la aceleración en cobranza, y cómo lo podemos ver desde la cobranza administrativa. ¿Listo? Entonces son factores que se deben tener en cuenta cuando ustedes estén tomando esas decisiones. No es que la decisión sea esta, vuelvo y digo, es más, si ponen esta misma decisión, se rajan, porque no es que esta sea la decisión, es que lo que ustedes deben tener en cuenta, la decisión es, digamos, ya la materialización de lo que se va a hacer frente a cualquiera de esos aspectos u otros más que hay para poder tomar esa decisión. ¿Listo? Por último, ya para terminar, quiero que ustedes vean los 4 saldos de efectivo que se pueden llegar a tener cuando se está evaluando ese flujo de efectivo, ¿sí? Primero tenemos saldos transaccionales. ¿Qué son esos saldos transaccionales? Son los que yo dejo ahí porque sé que en su momento los voy a utilizar para realizar compras, pagos habituales y cubrir en algunos momentos desfases en cobranzas y pagos programados. Entonces, cuando usted está administrando efectivo, básicamente esto viene como 4 billeteras. Esto es una billetera, esta es otra, ¿sí? 4 billeteras ustedes tienen. Entonces usted dice, yo voy a dejar en esta primera billetera, llamada saldo transaccional, voy a depositar ahí todo aquel recurso que me permite a mí entonces realizar las compras que necesito hacer, todos los pagos o gastos, ¿cierto? Cubrir desfases de cobranzas y pagos programados, ¿sí? Son algunos rubros que entran entonces dentro de esa billetera llamada saldo transaccional. Ahí entra esa plática. En saldos compensadores, usted dice, bueno, yo voy a dejar una plata como un saldo mínimo que tengo que mantener para manejar la cuenta
voy a dejarlo en la cuenta, en la cuenta bancaria, pero va a ser para asumir o pagar toda la parte de obligaciones financieras. ¿Listo? Entonces esos saldos compensadores son los que yo voy a reemplazar o a dejar ahí dentro de esa billetera para pagar todo lo que va a ser obligaciones financieras. Saldos preventivos, entonces no voy a guardar esta platica porque puede pasar algo, ¿cierto? No nos sabe que de pronto tengamos alguna fluctuación imprevista, se caigan las ventas o me llegue a pasar algo, necesitemos algo que de pronto no tenía contemplado o programado, ¿cierto? Entonces voy a hacer o a dejar este saldo aquí a manera preventiva por si llega a pasar algo, ¿listo? Y el último es saldo especulativo, entonces voy a dejar acá en la billetera porque fíjese que ahorita he visto que hay como problema con los paperos, entonces pueden haber algunas oportunidades ahí para comprar algunos productos, etcétera. Entonces vamos a dejar esta plática en esta billetera llamada saldo especulativo para poder suplir esto. Estas cuatro billeteras, ¿cierto? Esos cuatro saldos terminan siendo entonces la forma como, si usted lo hace de forma ordenada, ¿cierto? Fíjate que aquí ustedes dicen, no, si quiero aprovechar una oportunidad, pues voy a sacar de acá. Si quiero pagar obligaciones, pues va a salir de acá. Este va a ser el más grande, ¿no? Porque aquí se incluyen pagos habituales, o sea, todo lo que son gastos, compras, ¿cierto? Temas de pronto desfases en cobros y pagos programados. ¿Listo? Esto es el más grande. Pero estos otros también terminan siendo muy importantes porque en la medida que tú conserves esos saldos, ¿sí? Compensadores, preventivos y especulativos, vas a contar con los recursos para asumir o pagar tus obligaciones, cubrir de pronto eventualidades que no tenías contempladas, entonces no te van a coger con los bolsillos ahí vacíos, sino no, yo tenía de pronto ahí por si llegaba a pasar algo y fíjate qué pasó, entonces tengo cómo, o en su momento, si necesitas aprovechar alguna oportunidad, bien sea de inversión o bien sea de pronto algún descuento, pues la puedas hacer. ¿Listo? Entonces, son los cuatro saldos que a la hora de tener una gestión de efectivo será importante, o es importante que ustedes reconozcan que se debe tener por parte de las empresas. ¿Preguntas hasta acá? Profe, básicamente estas cuatro cuentas, o sea, también como que inciden en los principios, ¿no? Claro, O sea, estas cuentas son el resultado de lo que se hicieron en los principios, porque son los saldos que quedan y que tú estás dejando para lo que se viene. Muy buena apreciación, Joel. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, y como sé que seguramente la entrega de notas va a ser de forma individual, ¿cierto? Ya cuando las tenga me miran a escribir y demás. Entonces, nada, pues hasta acá nos trajo el río por este semestre. Felicitarlos porque fueron un grupo muy, muy, muy piloso. La verdad, todos tienen un nivel eh, óptimo, muy parejo, ¿sí? Espero pues que ninguno se quede. Y nada,
felicitarlos, esperamos, si Dios nos tiene y la vida nos tiene con gracia para estar el próximo semestre, pues ahí nos veremos. ¿Listo? Entonces Muchas gracias. ya saben cómo es este último taller. Cualquier duda que tengan, inquietud y demás me pueden escribir. Este taller, como se los dije, también queda habilitado para entrega para este domingo, puesto que ya el lunes tengo que sentarme a sacar notas y entre lunes y martes y entregarles para el cargue de las mismas, ¿vale? Vale, señor. Listo, muchachos, no es más. Nos vemos entonces Listo, profe. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por todo. en la Chao. entrega de notas Gracias. y del próximo semestre, como les dije, juiciosos. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad, Majo. Feliz Ya, Navidad para bueno. todos. Y feliz año. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año nuevo. Profe, una pregunta. En mi caso me toca mandarle el Excel. Se fue. De tarde, Karen. Sí, se me olvidó. Venga, Me este toca último taller es en Word o en Excel. enseñar Este último taller es en Word o en Excel. Me quedó la duda. en ambos. En ambos, Sí, ahí pero tenés. es hacer ejemplos. O sea, yo creo que sería más en Word, ¿no? Sí, también. No sé. Ay. Me reí y está grabando. Chao.